Bienvenidos estudiantes dominguinos a nuestra clase virtual. Hoy resolveremos la tarea número 9 del tema de grados de un monomio. Veamos, en la primera pregunta nos dicen las siguientes expresiones algebraicas. Subraya solamente lo que son monomios. Como podemos recordar, monomios son aquellos que están conformados por una variable y un coeficiente, ¿no? Entonces, ahí vamos a marcar en una de las alternativas aquellas que son monomios. No están ligados por ningún operador. Entonces, por ejemplo, tenemos acá menos 2AC, menos 2ABC. Viene a ser un monomio. No está ligado con ningún operador con otra variable. Siguiente, tenemos aquí también E. Ellos dos son monomios, ya que no tienen o no están ligados mediante algún otro operador. ¿De acuerdo? Proseguimos. Problema número 2 nos dice hallar los grados absolutos de los siguientes monomios. Como sabemos, el grado absoluto viene a ser la suma de exponentes de sus variables. Aquí nos indican el monomio P de variables X e Y. Entonces simplemente tomamos esos exponentes de las variables. Fíjate aquí que estoy encerrando entre círculos esos exponentes. Y sumamos 4 más 2 sería 6. Entonces el grado absoluto de ese monomio de variables X y es 6. Siguiente, el monomio P de variables X y Y me dice cuánto es. Fíjate, cuando no tiene el exponente, significa o se sobreentiende que es la unidad, en este caso, ahí está. Significa que es la unidad, y estoy señalando el otro exponente. Entonces, el grado absoluto vendría a ser 4. ¿Está? Y proseguimos. Fíjate, en este último problema dice, el monomio M de variables X y Y. Entonces, solamente intervienen las variables X e Y. Aquí estoy señalando, entonces sería 4 más 3 sería 7. Y eso sería el final de nuestra solución del problema 2. Continuamos con el problema número 3. Dice, si sabemos, nos dan una serie de datos y nos indican hallar el grado absoluto de P más el grado absoluto de Q y más el grado absoluto de R. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es hallar los grados absolutos de este monomio. Es algo sencillo, entonces vamos nosotros a continuar con la solución de este problema de una manera breve y sencilla. ¿De acuerdo? Entonces cambiemos de color para poder observar mejor. Dice, el monomio de variable X y Y me pide el grado absoluto. Entonces, como les digo, el grado absoluto son la suma de exponentes de ese monomio. Y como observamos aquí, estoy señalando, remarcando los exponentes que son 2 y 3. Ahora, el C, la variable C, no interviene en la solución porque solamente el monomio me indica que es de variables X e Y nada más. Entonces la suma sería 5. Ese sería el grado absoluto de ese monomio P. Ahora, el monomio de variables X y Y, el monomio Q de variables X y Y sería lo siguiente. Remarcamos aquí entre nubecitas el 2 y como aquí no tiene, se sobreentiende que es la unidad, cuya suma nos da 3. Ese sería el grado absoluto con respecto al monomio Q. Y por último, el grado absoluto del monomio R de variables X y Y. Entonces, decimos aquí, remarcamos, a ver, el exponente 3, el exponente 5, cuya suma es 8. Ese resultado es el grado absoluto del monomio R. Ahora, a
final nos piden hallar la suma de los grados absolutos obtenidos. Entonces, el grado absoluto de P, ¿cuánto es? 5. Más el grado absoluto del monomio Q es 3. Continuamos. Más el grado absoluto del monomio R es 8. Y si sumamos, nos damos por resultado que sería 8 y 3 sería 11. 11 y 5 sería 16. Entonces nuestro resultado final sería 16. Y proseguimos con el problema número 4. Estos problemas tienen la simplicidad porque tan solamente sumamos los exponentes de las variables, nada más. Dice, en este problema número 4 nos dice, complete el cuadro escribiendo los grados correspondientes. En este caso ya no nos piden el grado absoluto, nos están pidiendo el grado relativo con respecto a la variable. Mira, fíjate aquí, nos dice grado relativo con respecto a x. Vamos a señalar el exponente de esa variable x. Observa, sería 3. El grado relativo con respecto a esa variable. En este caso no tenemos un número que nos indica, pero como no se tiene, se sobreentiende que es la unidad. ¿De acuerdo? Ahí está. En el siguiente, el grado relativo con respecto a x también se sobreentiende que es la unidad. Y por último, el grado relativo con respecto a x en este monomio sería 3. Y ahí está, los grados relativos con respecto a x. Ahora vamos a hallar el grado relativo con respecto a z. En este caso, en este primer monomio, no encontramos grado relativo con respecto a z. Entonces le vamos a indicar como 0. No hay grado relativo con respecto a z. En el segundo monomio encontramos que el grado relativo con respecto a z es de exponente 3. Fíjate bien. Y colocamos aquí el grado relativo con respecto a z es 3. En el siguiente monomio, el grado relativo con respecto a z no nos indica un valor. Entonces, sobreentendemos que es la unidad. Y por último, el grado relativo con respecto a z en este monomio es de exponente 4. Como ya dijimos, el grado relativo es con respecto a una variable, diferente que el grado absoluto. Vamos a hallar en este mismo monomio el grado relativo con respecto a y. Por ejemplo, en este caso tampoco no se observa, entonces es la unidad. Muy bien. Siguiente, el grado relativo con respecto a y, en este caso voy a señalar, es el número 4 como exponente. Y colocamos aquí 4. Luego, el grado relativo con respecto a y en este monomio es 3. Vamos a señalar solamente de esta forma. Sería 3 y colocamos en este recuadro. Y por último, el grado relativo con respecto a y en este monomio no se observa, pero como dijimos, se sobreentiende que es la unidad. Muy bien, ahí terminamos con respecto a los grados relativos. Ahora nos piden el grado absoluto. Pero como ya observamos que en este cuadro el grado absoluto no podemos determinar por la suma de los grados relativos. Claro, por la suma de las variables, por la suma de los exponentes de cada una de sus variables. Sería 3 más 0 más 1, sería al final 4. Este sería el grado absoluto. En el siguiente monomio hallamos la suma de exponentes de sus variables, ¿no? El grado absoluto sería, en este caso, 8. Continuamos. Y el grado absoluto en este monomio sería la suma de sus variables, como les digo. Y en este caso sería
3 más 2, 5. Muy bien. Y proseguimos. Y en este último monomio, el grado absoluto es la suma de sus exponentes de las variables. Sería 3 más 4, 7 más 1, 8. Y con esto estaríamos concluyendo la solución del problema número 4. Y proseguimos al siguiente problema número 5. Fíjate, en este problema me dice, si el monomio de P de variables X, Y y Z es igual a menos 2A al cuadrado, X al cuadrado, Y al cuadrado y Z. Me están indicando que debo hallar el coeficiente. Me dice. Por ejemplo, si el monomio de variables X, Y y Z, el coeficiente sería menos 2A al cuadrado. Es lo que no interviene como variable. Siguiente, el grado relativo con respecto a X. Como observamos, es el exponente 2. Ahí está. Continuamos. Y el grado relativo con respecto a Y, como podemos observar también, sería igual a 4. Aquí tenemos 4. Y el grado relativo con respecto a Z, como no tiene un número que nos está indicando directamente, se sobreentiende que es la unidad. Y por último nos piden el grado absoluto del polinomio. Como sabemos, el grado absoluto viene a ser la suma de los exponentes de sus variables. El monomio me indica que es de variable X, Y y Z. Entonces, por lo tanto, solamente voy a sumar esos exponentes de sus variables. En este caso es de X, de Y y de Z. Si nosotros sumamos sería 2 más 4, 6 más 1, 7. Y esto sería todo. Gracias.